Bueno, aquí con ustedes, profesor Edgar. En la tarde de hoy nosotros vamos a demostrar este problema que tenemos acá. Vamos a demostrar que si, dada la figura, que es un cuadrilátero, ¿verdad? El segmento AH es congruente con el segmento HC, por el punto H. El segmento AH y el segmento HC son congruentes. Demostrar que el área del triángulo BAD es igual al área del triángulo BCD. BCD que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis? Que el segmento AH congruente con HC. Eso lo escribimos. Paso 1, segmento AH congruente con HC por hipótesis. Por hipótesis. Colocamos la justificación. Ok. Fíjense que es necesario, que es importante trazar una altura. Aquí no hay altura, pero en aspectos anteriores, ¿verdad? En geometría analítica, en geometría euclidiana, ¿verdad? Se ve lo que es la altura. En geometría euclidiana se maneja mucho la altura. Entonces, la altura es el segmento perpendicular o la mínima distancia que hay entre un punto y una base y un segmento. En este caso, la altura vamos a llamar AM en este caso, y la altura CN. ¿Ok? La altura AM con respecto la altura AM del triángulo BAD con respecto a la base BD, y la altura CN del triángulo BCD con respecto a la base BD. Entonces lo escribimos, lo tenemos acá. ¿Ok? Paso 2, inciso A, el segmento AM es la altura del triángulo BAD con respecto al segmento BD, y inciso B, el segmento CN es la altura del triángulo BCD con respecto al segmento BD. Eso es por teorema de la mínima distancia, justificando. Como en la definición de altura nos hablan de perpendicularidad, porque nos dice que es el segmento perpendicular a la base. Entonces ellos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo AMH y el ángulo CNH son iguales a 90 grados. Por transitividad ellos son iguales. Entonces, por esto lo que tenemos aquí en 3 pasamos a 4, que por definición de congruencia de ángulo tenemos que estos ángulos son congruentes. ¿Ok? Y lo tenemos justificado. Definición de congruencia de ángulos aplicado en el paso 3. Bien. Tenemos ahora que este ángulo, si nosotros nos fijamos bien, este ángulo y este otro ángulo son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Hay un teorema que nos dice que los ángulos opuestos por el vértice, en este caso el vértice H, tienen igual medida. Es decir, que el ángulo AHM y el ángulo CHN son congruentes. Eso lo tenemos acá. El ángulo AHM es congruente con el ángulo CHN. Por teorema, los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. ¿Ok? Existe un criterio de congruencia ahora que se llama LAA de congruencia. ¿Qué nos dice este criterio? Que dado dos segmentos correspondientes de dos triángulos son congruentes y un ángulo adyacente y los ángulos correspondientes que son adyacentes a los segmentos congruentes son congruentes, y el ángulo consecutivo a ese mismo ángulo es congruente, ¿verdad? Con el otro que tenemos acá, este segmento correspondiente a este y este congruente con este,
que es adyacente, son adyacentes al segmento, a los segmentos congruentes. Y el ángulo consecutivo que sigue a este y el ángulo consecutivo de este, que en este caso estos dos son correspondientes y son congruentes, aplicamos por eso el teorema LAA de congruencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lado congruente, ángulo congruente, ángulo congruente. Congruente con los correspondientes que ya hemos analizado. ¿Ok? Entonces por eso aplicamos el teorema LAA. ¿Qué nos garantiza el teorema LAA de congruencia? Que si tenemos esa correspondencia, lado, ángulo, ángulo, correspondientes, como ya lo tenemos, entonces podemos garantizar que esos triángulos son congruentes. Entonces, el triángulo AMH congruente con el triángulo CNH. Ok, por lo que se tiene en el paso 1, en el paso 4, paso 5 y criterio LAA de congruencia. Ok. Entonces, si tenemos esa congruencia, ¿a qué se traduce eso ahora? ¿O qué podemos sacar de la congruencia? Que estos triángulos son congruentes, este y este. Entonces nosotros podemos decir que la altura AM y la altura NC son congruentes. Porque estos triángulos son congruentes. Entonces podemos sacar eso de esa congruencia. Como paso 7, la altura NC, ¿verdad? Congruente con la altura AM. Eso lo podemos sacar de aquí facilito. Esta correspondencia con esta. Entonces, justificación de congruencia en 6. Ok. Los dos triángulos, este grande y este que está acá, tienen la misma base. ¿Tienen la misma altura? Sí, porque son congruentes. Ah, ok. Entonces tenemos acá, en 8, ¿verdad? Podemos escribir BD, segmento BD es igual a BD. Tienen la misma base, pero podemos ponerlo como una reflexividad de segmento. Reflexividad de segmentos. O con la propiedad reflexiva de la congruencia. Y paso 9. El área del triángulo BAD es igual al área del triángulo BCD. ¿Por qué? Porque tenemos que tienen la misma base y por lo que tenemos en 7 tienen la misma altura, tienen las alturas congruentes. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que tener la misma altura y la misma base, puesto que el área del triángulo es base por altura entre dos. ¿Ok? Si tienen la misma altura y la misma base, puedo asegurar que son o que tienen áreas iguales. Entonces, por el paso 7 y 8 y definición de área, lo podemos poner definición de área de triángulo y listo, tenemos demostrado el problema, ¿no? ¿Tienen áreas iguales? Sí, esos triángulos tienen áreas iguales. Entonces lo acabamos de demostrar y espero que les sirva para sus futuros estudios de geometría euclidiana.